La industria de los hidrocarburos cuenta con pozos, plantas, tuberías, refinerías y otros activos tangibles, pero sus principales activos suelen retirarse todas las noches a sus hogares. Continuando entonces con los aspectos estratégicos de nuestra industria, nos enfocamos ahora en su talento humano. A continuación, tenemos un panel sobre qué hacer para continuar desarrollando el talento para la industria del futuro: digitalización, diversidad, sostenibilidad y las nuevas generaciones. Este panel será moderado por Fernando Cruz, jefe de diseño y desarrollo organizacional de Petro Perú. Lo invito a subir y a subir con sus invitados. Adelante, los recibimos por favor con un fuerte aplauso. ¿Otro más? ¿Ahí? ¿Por acá? Estamos, ¿eh? Bueno, ¿sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. Es un gran gusto estar acá como moderador y agradecer la invitación a Arpel y a ustedes, nuestros panelistas, por estar acá presentes. El día de hoy vamos a disertar sobre un tema bastante importante dentro de las organizaciones, ¿no?, que es el desarrollo del talento para la industria del futuro bajo un enfoque amplio orientado tanto en la digitalización, en la diversidad, en la sostenibilidad y las nuevas generaciones, siempre enfocado en un campo, en un escenario de nuevos negocios de exploración, producción, desarrollo del gas y transición energética, y así como la transformación digital, ¿no? Para ello, el día de hoy contamos con un excelente panel, ¿no?, para lo cual paso a presentarlos. Tenemos acá a Florencia Tiscornia, que es VP Personas y Cultura de YPF, Esteban Silva, gerente de Relaciones Institucionales y Talento Humano de OCP, Ecuador, Michelle Unger, que es líder global de línea de negocios, sistemas y servicios de educación, Grupo Rosen, y Roberto Andrade, subgerente de transformación empresarial, EP Petroecuador, ¿no? El día de hoy, como les decía, vamos a tratar un tema bastante importante que tiene que ver básicamente con la atracción y retención de talento, ¿no? Y justamente estos espacios nos permiten el intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencias, que nos va a poder contribuir y de repente brindar ese granito de arena que nos permita el impulso de la transformación del sector de petróleo y gas de la región, ¿no? Difícil tarea tenemos las empresas dedicadas a lo que es el tema de hidrocarburos y gas, en relación a lo que es la retención y atracción del talento, ¿no? Porque actualmente existen jóvenes cuya perspectiva y visión va orientada a la transformación digital, va orientada al tema de innovación. Y es ahí donde nosotros como empresas del sector tenemos que, digamos, desarrollar esas perspectivas, ¿no? Es importante definir que el capital humano es, valga la redundancia, importante, ¿no? Es fundamental para que nuestra industria pueda tener un ritmo constante, acelerado y agigantado, ¿no? Es importante porque así podemos ver y generar productividad en nuestro negocio, ¿no? No olvidemos oportunidades de aprendizaje que debemos potenciar en nuestras organizaciones. Sin más que ahondar o generar, yo quisiera ya iniciar con el intercambio de experiencias con nuestro panel, para lo cual voy a invitar a Florencia para poder desarrollar la primera pregunta.
y que nos pueda comentar sus primeras impresiones, ¿no? Florencia, desde el punto de vista interno de una compañía de la industria del petróleo y gas, con una imagen que no puede ser de repente muy atractiva para el tema del talento, cuéntanos un poco qué desafíos has tenido o tienen ustedes en la propuesta de valor y marca empleadora para atraer y retener talento. ¿Y qué están haciendo para enfrentar estos retos? Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, a ver, claramente el desafío de atraer y, como nosotros le decimos, de fidelizar, ¿no? Porque ya dejamos de hablar de retener como si a la gente la forzáramos a quedarse, sino que realmente si fidelice con la compañía. Y hoy hablaban en el panel anterior de encantar, ¿no? Que creo que está muy buena esa palabra. El desafío siempre ha sido relevante para la industria, pero en esta pospandemia se vuelve cada vez más desafiante, sobre todo porque han cambiado mucho de los paradigmas acerca de lo que significa trabajar, pertenecer a una organización y conectar un poco con lo que es el propósito de la compañía y el propósito personal. Y eso nos desafía a las empresas de la industria y en particular en la experiencia de YPF a trabajar fuertemente en cuál es nuestra propuesta valor, ¿no? Y esa propuesta valor básicamente es poder definir qué es trabajar en YPF, qué significa para una persona formar parte de YPF y cómo YPF le interpela a través de las experiencias que le proponen el día a día transitar en la compañía. Con lo cual hemos empezado como un fuerte camino en recorrer qué significa trabajar en estas experiencias de valor para las personas que formamos parte de YPF. Y en este camino entendimos que los vínculos con los líderes, la agilidad en los procesos, la relación de colaboración que hay entre los equipos y entre las áreas y entre los distintos negocios, el bienestar, son algunos de los atributos que empiezan a pesar más fuerte en lo que las personas están mirando y en lo que la organización también necesita para llevar adelante sus desafíos con personas que estén orgullosas de pertenecer, comprometidas con el objetivo de la compañía y poder de alguna manera tener equipos motivados, ¿no? Entonces, entender esto forma parte de cómo vamos rearmando y reconstituyendo nuestra propuesta valor. Y después, sobre esta propuesta valor, empezar a sumar algunos diferenciales que como industria y como compañía de oil and gas y de energía y en este mundo de la transición, pero también haciendo base sobre lo que somos, que somos una compañía de oil and gas que está en esa transición hacia las nuevas energías, también poder acompañar la evolución que se está dando en materia de gestión de personas. Entonces, por ejemplo, una de las evoluciones que hemos dado es cómo pasamos de hablar del concepto tradicional de beneficios a un concepto de bienestar y mirar la persona como tal, no como un recurso, sino como un ser integral, donde todo el aspecto social, emocional, físico, financiero de la persona es algo que tenemos que atender. ¿Para qué? Para que esa persona pueda dar lo mejor de sí, pueda dar el máximo de su potencial dentro de la compañía. Entonces, ¿dejamos de hablar de beneficios? No, pero evolucionamos el concepto y, como decimos nosotros, empezamos a poner a la persona en el centro, ¿sí? Otro de los ejes de la propuesta valor radica en el desarrollo de capacidades. YPF cumple 100 años este año justamente y no es que recién ahora estamos hablando de eso, hemos hablado toda nuestra historia y nuestra vida y es un activo sumamente importante desarrollar las capacidades que necesitamos en la gente para poder dar respuesta a las necesidades del negocio. Pero entendimos que lo teníamos que hacer de otra forma. Entonces, seguimos desarrollando nuestras capacidades técnicas, nuestros especialistas, ese expertise que necesitamos para tener una operación segura, eficiente y sustentable, pero también empezamos a hablar de otras capacidades que le llamamos esas capacidades más portables que tienen que ver con la agilidad, que tienen que ver con lo digital, que tienen que ver con la gestión de proyectos, que tienen que ver con la gestión del cambio, que son capacidades que
que si bien las podíamos tratar, no eran algo que promocionábamos, que promovíamos en toda la organización, porque entendemos que esas son las capacidades que nos van a permitir hacer la evolución cultural que necesitamos para esta nueva etapa post-pandemia, donde, vuelvo a decir, las miradas del talento joven sobre todo, pero en general de todas las personas, ha cambiado respecto de lo que supimos tener, de los desafíos que supimos tener, y por lo tanto como industria nos hace replantearnos muchas de las cosas que hacemos. Interesante, Florencia. Me gustó el término fidelizar, ¿no? Digamos que si utilizamos un argot peruano, se pone la camiseta de la empresa, ¿no? Eso es interesante. Interesante también el tema de desarrollar capacidades, ¿no? Porque digamos que al talento hay que desarrollarlo, hay que darle las herramientas para que pueda poner más, cada vez más de sí dentro de la organización, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Esteban, una de las cosas que los colaboradores se relacionan es con el propósito, su propósito profesional, con el propósito de la misma organización, ¿no? Entiendo que OCP ha trabajado un poco sobre el tema del propósito, la misión, la visión, y así ha generado y ha contribuido con el tema de retención y atracción del talento, ¿no? Bajo esa experiencia que también han tenido sobre considerar a la empresa, digamos, la mejor empresa para trabajar en Ecuador y Latinoamérica, cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado este proceso. Muchas gracias. Muy buena tarde con todas, con todos. Y le escuchaba a Florencia lo que hablaba y decía, creo que vamos a repetir todos bastante parecido, ¿no? Porque en efecto creo que todas las empresas acá están trabajando en esta línea. Este tema es importante para todos porque estamos involucrados acá, todos. Cuando hablamos de estos temas son personales, nosotros nos sentimos ahí involucrados en todo esto porque estamos hablando de la gente y de quienes hacemos las organizaciones, que en efecto es un pilar fundamental o esencial. Ya en base a lo que tú mencionabas, a la pregunta, sí, en efecto, ahora en OCP estamos en un momento de una experiencia distinta. No quisiera poner otro adjetivo, sino que estamos viviendo momentos distintos y obviamente eso, el estar en momentos distintos, pues te exige que te replantees las cosas. No puedes estar viendo hacia el futuro pues con las mismas cosas que tenías antes y que ya sirvieron, que ya llegó un punto en el que en efecto para ese momento estaban bien, pero ahora si te quieres proyectar tienes que cambiar, ¿no? En ese sentido hemos trabajado efectivamente en proponernos una nueva misión, una nueva visión, unos nuevos valores que esencialmente, más allá de dar el texto de qué se refiere al camino que nos hemos trazado, ¿sí? Brindar nuevos servicios, no solamente el transporte, decir, no, mi misión es transportar crudo, no es solo eso, sino dar un mayor servicio logístico, presentar mayores oportunidades para que efectivamente desde fuera digan, wow, sí hay cómo trabajar y a ver qué cosas podemos hacer con OCP, ¿no es cierto? Y en base a la visión, dos puntos importantísimos que hemos trazado es la excelencia en el servicio que prestamos y nuevamente regresamos a ver esa excelencia en el servicio bajo qué pilar, y es bajo el desarrollo de las personas, ¿sí? Entonces vamos en línea con este tema, ¿no es cierto? Nuevamente con la gente y con las personas que trabajan en la organización. Y claro, y luego pasamos a los valores. Cuando trabajamos en este tema que fue de mucha participación en la empresa, varios decían, oigan, ¿y los valores que tenemos ahora? ¿Y entonces qué pasó? Ya no sirven esos valores.
Y la discusión era, no es que nos sirven, sino que tenemos que replantear nosotros. Esos ya los tenemos asumidos, ya es parte del día a día. Ahora tenemos que trabajar en nuevos valores. Y claro, y ahí vienen nuevamente estas palabras que ya tú lo mencionabas. Por ejemplo, uno de nuestros valores es innovación, es agilidad. Ahora creo que todos estamos hablando de este tema. Y un valor que ha gustado mucho internamente en la organización es este de plenitud. Y que tal cual como nuestro presidente lo ha referido, y para que sea muy claro en la gente, es, y nos preguntaba, ¿cuántas máscaras debemos usar para trabajar en OCP? ¿Sí? Entonces la idea es no utilizar ninguna máscara, sino efectivamente ir como el término lo indica, ¿no es cierto? Y claro, eso genera lo que tú decías, Florencia, el tema de bienestar, ¿sí? De sentirse bien, de estar a gusto, de mostrarse tal y cual es y no estar juzgado, ¿no es cierto? Y otro tema y otro valor en el que estamos trabajando, en el que nos hemos impuesto una meta y cumplir objetivos y desarrollarnos y crecer, a pesar de que hay que hacer bastante trabajo, es el tema de diversidad e inclusión, que ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que queremos es que haya una coherencia entre todo esto que estamos planteando y que efectivamente no quede solo en el papel, sino que con las acciones del día a día pues vayamos dando pasos firmes en estos temas. Nos hemos adherido recientemente al tema al Pacto Global, y también hemos declarado como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos declarado 4, pero uno que tiene relación con esto es el del trabajo decente, ¿no es cierto? Y queremos involucrarnos, o sea, eso nos genera compromiso, no es solo decirlo, sino que nos genera trabajo, nos genera, sobre todo creo yo, aprendizaje en estos temas, ¿no? Y que creo yo que es lo que estamos haciendo acá. Acá yo vengo a comentarles lo que estamos haciendo, pero más que eso es a nutrirme de las experiencias de todos ustedes, ¿no? De todas las cosas que sus empresas están generando y que puedan generar valor para OCP. En ese sentido hay mucho trabajo, hay mucha expectativa y muchas ganas de continuar. Qué bueno, Esteban. Muchos éxitos en ese camino, ese recorrido con esos nuevos valores y nuevas visiones. Michelle, tú que has trabajado en una industria de desarrollo de personal desde el punto de vista externo, ¿no? Donde has desarrollado programas académicos universitarios, capacitación técnica, has visto desarrollo de competencias técnicas. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia frente a estos nuevos retos temáticos y cuáles las expectativas que se han generado en relación a este agente de cambio. Gracias. Sí, yo he trabajado en el área de desarrollo de competencias y desarrollo de programas académicos durante los últimos 20 años. Y lo que dices es cierto, la gente viene con es un poco diferente el ángulo, pero lo voy a compartir. Todos queremos y todos buscamos lo mismo. Los empleadores buscamos que podamos proveer espacios donde desarrollemos los profesionales de forma que los podamos seguir teniendo y que sean parte de nuestra empresa por mucho tiempo. Los empleados queremos desarrollar nuestra propia carrera, queremos que sea exitosa y a veces la definición de éxito es un poco diferente. Entonces, yo creo que va a ser un poco controvertido lo que voy a decir, pero voy a compartirles las experiencias trabajando con profesionales y con empleadores en los últimos años. Como proveedores de educación, de capacitación y de desarrollo en general, nosotros nos dedicamos al desarrollo de competencias que sean transferibles. Es decir, no solamente el desarrollo de la competencia que necesita la empresa en ese momento, en el rol en el que la persona que está desarrollando la persona, sino el
desarrollo de la competencia que la industria necesita. Es decir, mirando hacia dónde va la industria. Vamos mirando, por ejemplo, nuestra mayor experiencia ha sido en el desarrollo de integridad, de ductos. Entonces, un ejemplo sería ver el desarrollo de competencias en el área de integridad de ductos que van a llevar hidrógeno, por ejemplo. Entonces, siempre estamos un poco más allá. Esto no está desarrollándose en la empresa todavía, pero lo estamos desarrollando o lo necesitamos en la industria. Eso es lo que hemos visto que los profesionales de ahora valoran más. Está generándose un perfil, desarrollándose un perfil que los haga atractivos en la industria, no necesariamente en donde están en ese momento, lo cual es un reto para los empleadores. Pero es algo que esta generación valora más. Y vemos cómo y trabajamos mucho con ellos en el desarrollo de una marca, independientemente de qué generación es. Es lo que hace que seamos profesionales diferentes, vigentes, relevantes, que estén ahora relevantes en este momento en la industria y en el futuro en la industria también. Es decir, que vamos adelante con los avances, con los retos, con las oportunidades que hay, no solamente en lo que estamos en este momento trabajando. Eso quiere decir que hemos trabajado mucho en el desarrollo de lo que llamamos la marca. No tenemos una marca, trabajamos para una empresa con una marca, pero desarrollamos nuestra propia marca, lo que nos hace específicamente competentes en algo en particular. Y desde el punto de vista generacional, es de esperarse que lo que era definición de éxito profesional hace 20 años no vaya a ser lo mismo dentro de unos años. De hecho, que no es lo mismo ahora. Hace unos años se definía el desarrollo profesional o el éxito profesional como una persona que desarrollaba las competencias dentro de la misma empresa, desde el punto de vista de ir escalando de la empresa, conocer cada vez más la empresa y llegar a jubilarse en esa empresa. Eso era éxito. Era una carrera profesional exitosa. Trabajé aquí 20 años. Es de esperarse que esto no sea la misma definición de éxito ahora, ¿verdad? Es la oportunidad de explorar no solamente otras empresas, sino otras áreas. La gente se cambia de sector, la gente se cambia de perfil. Hacen trabajo técnico y luego se pasan a otra parte a hacer gerencia. Y luego vuelven a la parte técnica en un sector diferente. Hay mucha movilidad, esto pasa mucho. Entonces, lo que quiere decir básicamente es que estamos manejando un grupo, una audiencia muy diferente. Y, por tanto, las expectativas son diferentes. Y no es falta de lealtad a la empresa, es simplemente otra forma de ver el desarrollo profesional. Yo he tenido la oportunidad, como les comentaba, de trabajar con muchos profesionales, sobre todo muy jóvenes, desde que salen de la universidad, están todavía tratando de buscar en qué dirección se van, y un poco más adelante también. Y les puedo decir que muchos de los con los que he trabajado que no encuentran esas oportunidades de desarrollo profesional en la empresa en la que están, se han ido. No es el salario, ni la flexibilidad, ni todos estos otros beneficios que pueden tener. Es la oportunidad de desarrollarse y desarrollar una carrera profesional exitosa que es, en los ojos de ellos, lo que es realmente lo que están buscando. Esa ha sido la experiencia por ese lado. Qué bueno, Michelle. De verdad que es bastante gratificante escuchar el hecho del desarrollo de competencias, ¿no? No solamente las habilidades técnicas, sino habilidades blandas que pueda tener el profesional que le permita desarrollarse y poder ser versátil en diferentes posiciones, ¿no? Y pueda ir conectado, digamos, a cualquier rubro, ¿no? Eso es bastante interesante.
Roberto, en base a tu experiencia en el ámbito de transformación empresarial y digital, ¿cuáles son los desafíos que consideras que hoy enfrenta la industria del petróleo y gas para atraer y retener talento? ¿Y cuál es el valor que éstas aportan a las organizaciones? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Hablar de un proceso de transformación es bastante complejo, pero creo que la industria nos está dando señales que debemos cambiar, que debemos pensar distinto y que lo único fijo es el cambio. Dentro de la empresa Petroecuador hemos iniciado un proceso de transformación desde el 2019 y lo que nos está costando es desaprender. Eso es un concepto que realmente nos cuesta duro. Tenemos gente que ha trabajado más de 30, 40 años y no quieren desaprender para volver a aprender. Y eso genera retos, ciertas cosas que realmente limitan el generar paradigmas. Y creo que una de las cosas que hemos estado trabajando para mitigar eso es crear un propósito a los trabajadores, ¿no? Ya no buscan un trabajo, sino un propósito. ¿Qué le ofrece a la empresa que les permita motivarse, automotivarse, generar ese autoliderazgo, que les permitan sentirse gestores del cambio? Otro tema, creo, bastante fuerte es generar esas capacidades en el tema tecnológico, ¿no? Creo que eso es otro tema que estamos enfocando bastante, es reducir la brecha digital que tenemos dentro de la organización, y para eso muchas veces vemos en los empleados, no es un miedo a enfrentar unos nuevos retos, sino salir de ese quitarse de ese, sentirse de ese espacio de confort. Eso es lo que les cuesta a los trabajadores. Sin embargo, veo positivo el poder dentro de Petroecuador hacer este cambio. Hemos contratado a expertos internacionales que nos ayuden en ese proceso de cambio. Estamos yendo desde la visión estratégica a un rediseño de los procesos en la cual nos hemos autocreado trámites innecesarios. Estamos tratando de simplificar las cosas, eliminar cosas que no agreguen valor a la organización y luego diseñar unos nuevos perfiles de cargo, descriptivos de cargo, ¿no? En la cual no genere esa atadura de que yo trabajo en este puesto y no me puedo ir al otro, sino más el tema de polifuncionalidad, el que la gente pueda moverse libremente en la estructura conforme a ciertas condiciones y políticas de la empresa. Estamos en ese camino, queremos terminar con la evaluación del personal y ahí tenemos una gran barrera, ¿no? A veces piensan que evaluar significa desvincular, especialmente en una empresa estatal. Eso genera mucho ruido. Sin embargo, estamos con ese propósito de hacer ese cambio y de evaluación, no para perjudicar a nadie, ¿no? Simplemente ver ese nuevo desarrollo dentro de las personas que les puedan ubicar. También nos ha exigido cambiar y actualizar nuestras políticas, ¿no? Políticas de administración de talento humano que muchas veces son rígidas, ¿no? Son rígidas y no le generamos esa capacidad al trabajador de crear, de fomentar ciertas cosas, desarrollar, innovar, emprender. A veces son muy castigadoras y hasta del error es algo positivo. Y realmente a veces las políticas nos hace bastante fuerte, ¿no? Y creo que para terminar este proceso de transformación a donde queremos llevar, hemos estado enfocados en el ser más que el saber. Creo que nos lleva a una reflexión de regresar al origen en la cual la gente debe primar sus valores, debe primar su integridad y el querer de una manera positiva transformar a la empresa, ¿no? A veces, como en el iceberg, nos enfocamos a los conocimientos técnicos, pero lo que realmente nos está moviendo aquí es quiénes son las personas detrás del trabajador. Entonces, eso estamos viviendo, esperamos implementarlo en el 2023 y queremos crear un proceso de gestión del cambio donde la gente se siente involucrada en el cambio, pero no es opcional. Si no cambiamos, no solo la empresa se verá afectada por lo que dice la industria, sino será afectada por sí misma, ¿no? Entonces eso es lo que estamos y enfocados en el tema del talento humano. Perfecto. Gracias, Roberto.
Importante el hecho de generar evaluación para poder generar cambio y progreso, ¿no? El tema de reubicar a los trabajadores, a las personas en posiciones donde generen valor también es bastante importante, ¿no? Eso genera un valor agregado a la organización y la polifuncionalidad que puede tener cada profesional, ¿no? Interesante, interesante. Florencia, considerando tu trayectoria laboral que estábamos repasando ahí, es bastante interesante, y las posiciones y la posición que ocupas actualmente, ¿qué importancia tiene un buen propósito en la organización? ¿Qué consideras que debería, qué aspectos considerarías que debe tener en cuenta para asegurar tener un propósito y generar el enganche en la parte de retención del talento o la atracción del talento? Bueno, creo que un poco lo anticipó. El propósito de una compañía es lo que le da sentido a la compañía, ¿no? Es lo que define para qué está, cuál es su impacto, en quién impacta. Poder tener un propósito claro dentro de las compañías y poder, sobre todo por sí, tener un propósito ni atrae, ni fideliza, ni retiene, ni encanta. Justamente el desafío está en cómo hacemos para conectar ese propósito con el propósito de cada una de las personas que forma parte de la compañía y de todo el ecosistema, no solamente de los empleados, ¿no? Sino de los clientes, los proveedores, los contratistas, los accionistas, porque debería ser algo que interpele a todos los que forman parte de la comunidad de la compañía. Justamente trabajar en esta conexión entre el propósito de la compañía y el propósito personal es uno de los grandes desafíos que tenemos en las organizaciones, en YPF en particular, y eso se traduce en trabajar muchísimo en lo que es la cultura de la compañía. Y la cultura lo que le da es consistencia. ¿Consistencia en dónde? En esas conductas y en esos hábitos que tenemos en el día a día, ¿no? Porque al final de cuentas la conducta es lo que hacemos todos los días cuando nos levantamos, sin darnos cuenta, vamos a trabajar y nos comportamos. ¿Y por qué las culturas de las compañías son distintas? Porque esos hábitos que se van compartiendo dentro de las compañías y de las que promovemos somos distintos, ¿no? Entonces, creo que definir cuál es ese propósito y cómo lo conectamos a través de las conductas que esperamos en las personas y cómo somos consistentes en el día a día en cada uno de esos actos es un gran desafío que tenemos en las compañías. En YPF estamos transitando ese camino y creo que para eso también es muy importante y es clave el rol del liderazgo, el rol de los líderes, ¿sí? No nacemos líderes, muchos de nosotros que hoy estamos liderando equipos de trabajo y tenemos un rol protagónico y un rol de impacto en las compañías, nos fuimos, como yo digo, criando y desarrollando en otros modelos, en otros contextos, con otros desafíos y también tenemos que reaprender y evolucionar en este camino, ¿no? Entonces, también es eso, cómo como líderes reflexionamos acerca de cómo estamos siendo y cómo estamos acompañando este camino de evolución que necesitamos dar y obviamente desde las organizaciones poner en relevancia que el desarrollo de nuestros líderes es clave y el acompañamiento de nuestros líderes en evolucionar sus propias capacidades es clave. Y ahí aparece quizás otro condimento en esto de lo que es el propósito y cómo hacemos que este propósito sea consistente, se viva y se sienta todos los días en el hacer, que tiene que ver y con un desafío que en particular tiene, creo yo, la industria en la que todos nosotros estamos, que es ser un liderazgo más apreciativo, ¿no? Y un liderazgo más apreciativo no quiere decir un liderazgo paternalista ni mucho menos, sino un liderazgo que justamente celebra, reconoce, le robo a una colega que ella lo transmite diciendo, somos una industria donde tendemos a ser muy mecánicos, ¿no? Mecánicos donde estamos arreglando, siempre estamos en el rol de mecánicos de auto, arreglando la falla.
Bueno, ¿por qué no tendemos a ser más jardineros? Esto es, a regar para que las cosas florezcan, crezcan y de esa manera poder trabajar sobre el potencial que las personas puedan dar dentro de las organizaciones para obtener mejores resultados. Tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, conectar el propósito con el propósito personal y en el medio del trabajo que tenemos que hacer desde mi experiencia profesional es casi un factor crítico de éxito dentro de las organizaciones para esto, para ayudar a que los negocios puedan obtener los resultados que necesitan. Gracias, Florencia. En ese camino de reaprender y el acompañamiento en el proceso evolutivo, digamos, de la transformación, Esteban, sabemos que la implementación exitosa de los procesos de transformación requiere, digamos, una adecuada gestión del cambio, ¿no? Ustedes comentabas anteriormente que están en un proceso de reformulación, de misión, visión, valores y básicamente una gestión del cambio implementada ahí. ¿Cómo crees que la industria podría promover la igualdad de género, que en su mayoría es predominantemente masculina en nuestro sector, ¿no? Ayer hemos conversado, se ha visto bastante del tema, no sé, quisiera escuchar tu apreciación. Sí, no quisiera que haya esas preguntas, ¿no? O sea, para empezar, no debería haber ese tipo de cuestionamiento siquiera, y así lo manejamos nosotros. O sea, simplemente las puertas están abiertas para todos, efectivamente. Creo que sí, hoy en una reunión lo conversábamos, hay trabajo por hacer en la industria, porque efectivamente venimos de una experiencia de supuestamente una empresa para hombres, ¿sí? Y claro, salir de ciertos prejuicios es complejo, ¿no? Pero creo que la mejor forma de salir de esos temas es demostrando el trabajo interno que haces. Yo creo que los principales embajadores son los propios colaboradores que cuentan hacia afuera que efectivamente en la empresa hay oportunidades para todos. Y creo que eso debemos salir y contarlo también por fuera. Ayer en la reunión se mencionaba que uno de los problemas que tenemos como industria es la comunicación, ¿sí? Ayer se decía que tenemos una excelente comunicación, pero solo para nosotros, solo entre nosotros, solo nosotros sabemos lo que estamos haciendo y las buenas cosas, y solo nosotros nos entendemos, pero para afuera como que hay que tener cuidado porque no somos muy bien vistos. Y creo que esas son las cosas que hay que romper. Creo que tenemos que efectivamente mostrar afuera que hay oportunidades, que no hay estos problemas, y que efectivamente, tú mencionabas en la primera pregunta, en nuestro caso, por ejemplo, sí fuimos reconocidos como una buena empresa para trabajar, y creo que eso debe motivar a la gente, ¿no? Debemos salir y contarlo para que digan, sí, ahí debe ser que es una buena empresa para trabajar porque no hay estos problemas, porque no voy a tener estos inconvenientes, y empezar a trabajar. Es cierto que las dinámicas son complejas. En la parte operativa, y esto lo comento, cuando estás trabajando con jornadas en campo de 14-14 y de pronto una chica embarazada da a luz y empiezas a ver, y ahora, bueno, la jornada, el periodo de lactancia, cómo se va a manejar, no es lo mismo que en la oficina. Entonces tienes que ir aprendiendo a dar soluciones a esos temas, ¿no es cierto?, a trabajar, a reenfocarte, y creo que ese mensaje interno que tú generas ahí, que dices, no salimos por lo fácil, sino que efectivamente trabajamos por el bienestar de todos, pues es una buena carta de presentación como para atraer y que cada vez haya más mujeres en esta industria, ¿no?, trabajando. Gracias, Esteban. Coincidimos en la figura que debe haber oportunidad para todos en el desarrollo del trabajo, ¿no? No vamos a profundizar porque ayer se ha conversado bastante del tema, entonces
Pero es bueno mencionar esas oportunidades que hay que darle a las personas para poder desarrollarse en las diferentes labores que hay dentro de las organizaciones. Michelle, tú que has trabajado como ingeniera, consultora, educadora, gerente, etcétera, etcétera, y ahora en el negocio de la industria principalmente, digamos, bastante masculino, cuéntanos un poco, ¿qué le dirías tú a la Michelle de hace 25 años? ¿Qué consejos le darías? La Michelle de hace 25 años tenía 25 años. Gracias, es una pregunta muy interesante. Yo me gradué de Ingeniería Civil en un grupo en donde éramos el 10% nada más mujeres, de las cuales ninguna trabaja en el sector. Desde siempre ha sido un reto hasta explicar qué es lo que se hace, qué es lo que hacemos. Yo, cuando estaba haciendo un posgrado en educación, que era un grupo multidisciplinario, teníamos que explicar qué hacíamos. Y yo dije en qué trabajaba. Y alguien comentó, yo no puedo entender cómo una mujer termina trabajando en eso. Y me llamó tanto la atención el comentario, que es la visión de la industria generalizada. Esto es en Inglaterra. Yo vivo hace 22 años en Inglaterra y la mayor parte de mi carrera profesional ha sido allá, lo cual ha sido probablemente un poco diferente si me hubiera quedado en mi país. Pero yo lo que diría, básicamente, primero, hay que dejar de defender la silla en la profesión desde el principio, porque está ahí, defienda constantemente qué es lo que se hace, por qué lo hice, por qué decidí hacerlo. Yo creo que debemos estar, o cualquier persona en esta posición, orgullosa de haber escogido lo que escogió como profesión, trabajar y creer en lo que hace en esa profesión, independientemente de si es la única mujer en el salón. Es algo que la meta es que ni siquiera nos demos cuenta que somos la única mujer en el salón. Pero para eso, yo siempre pienso que la validación es de nosotros mismos. Yo lo he visto personalmente, lo he visto con personas que trabajo. La mayoría de los retos están en nuestra propia cabeza. A veces no nos dejamos, como mencionaba ayer, no nos dejamos promover ni cuando nos empujan. Es ese no creer que estemos listos. Yo lo hablo con profesionales bastante senior, que todavía tienen dudas, tienen el imposter syndrome, el síndrome de que si seré yo, ¿cómo llegué yo hasta acá? Pero todavía te lo preguntas. Y desde el punto de vista externo, cuando lo ves, dices, pero ¿cómo tienes todavía dudas después de todo lo que has logrado? Entonces yo creo que es eso, es creer, validarse, olvidarse del género, olvidarse de la raza, olvidarse de cualquiera de estos retos o que parecen retos, porque en el fondo, si todos tenemos el mismo nivel de desarrollo profesional, el mismo nivel de competencias, no tendremos por qué ni siquiera pensarlo. Lo segundo que le diría es, no hay que ser modestos. Las mujeres normalmente somos un poco más modestas, generalizando, pero un poco más modestas. Si uno hace algo y está orgulloso de eso, hay que decirlo. Hay que estar orgulloso, hay que decir que lo hice yo. Y yo veo, y lo he oído mucho como quejas, particularmente de las chicas, que algunas veces se han apropiado de las ideas de ellas. Y yo digo, es algo que no se puede permitir, es algo de lo que debemos estar orgullosos y que se tiene que decir, se tiene que denunciar, se tiene que aceptar que esto no es algo que no se puede aceptar ese tipo de comportamiento.
Entonces, yo creo que con esos dos elementos, si uno trabaja en una empresa en donde todo esto no se reconoce, en donde se promueve ese tipo de comportamiento, en el que se promueve el no, el darle la oportunidad que otra persona sea propio, por ejemplo, de este tipo de desarrollo, yo creo que es el momento de retarlo, y si no hay esa solución en ese momento, en esa empresa que promueve este tipo de comportamiento, hay que irse y hay que irse rápido. Hay que irse donde nosotros nos sentamos empoderadas, empowered. Es cierto, Michelle. Nuevamente con las oportunidades para la igualdad de todos los trabajadores y nosotros ver también cuáles son nuestras oportunidades dentro del proceso de aprendizaje que se genera, ¿no? El tiempo, como dicen, es tirano, nos queda poco tiempo ya. Una última pregunta para ustedes en general, ya como parte del cierre de esta maravillosa disertación que han tenido. ¿Qué consideran que debemos hacer diferente como industria para lograr ser atractivos con las nuevas generaciones? Comenzamos con Roberto. Bueno, muchas gracias. Creo que lo primero es pensar diferente. Si queremos cambiar, debemos cambiar el chip de lo que estamos pensando. Otro tema creo que es importante es sincronizar y sintonizar la estrategia, los procesos, las personas con los valores, tanto el interés del trabajador versus los intereses de la empresa, ¿no? Yo creo que si logramos sintonizar y sincronizar vamos a ganar mucho. Yo les he traído algunos puntos de una encuesta que hemos hecho al interno para saber qué es lo que quiere el empleado en un proceso de transformación. Y la una decían que les propongamos retos, oportunidades, propósitos y no un trabajo. Creo que eso es un tema que bastante fuerte. El otro tema es el autoliderazgo y el delegar. Deleguen los retos, no nos den haciendo las cosas. Crecimiento a corto plazo, están pensando en que ya, como nos decía, no los 20 años, sino ya quieren sentirse realizados al año y comienzan a compararse. Quieren implementar salarios emocionales, ¿no? Ya no lo miran el dinero como algo, un fin, sino como un medio. Muchas veces buscan la felicidad, buscan comerse el mundo, y a veces las organizaciones somos tan rígidas que no podemos dar permiso. El teletrabajo se vuelve televagos. Entonces, eso hay que hacer un poco ese cambio. Fortalecer la comunicación y los resultados. Respetar el tiempo del trabajador, la familia, los amigos, el emprendimiento. Ellos quieren trabajar, pero de lo que pudimos ver ya no es su prioridad el trabajo, sino ser felices, estar con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocer las ideas por más locas que sean, ¿no? Y a veces ellos se sienten invisibilizados, inclusive le decimos hasta por el cargo y no por el nombre, y eso es un problema. Flexibilidad laboral, crear perfiles polifuncionales, crear planes de entrenamiento sobre las nuevas tecnologías, la forma de construir proyectos. Ya no quieren que les digamos qué deben hacer, sino que les permitamos a ellos pensar distinto para crear. Ellos quieren pagos variables, un plan de carrera, institucionalizar los enfoques y por qué no celebrar las victorias tempranas en conjunto. Entonces, es humanizar a la empresa con responsabilidad. Eso creo que ayudaría mucho y esto es lo que he sacado dentro de ciertas preguntas que hemos hecho en trabajadores en procesos de transformación. Gracias, Roberto. Florencia. Bien, a ver, para no pisarnos tanto, voy a decir tres cosas que creo que tenemos que como desafío como industria. Primero, sumar más escucha, más cercanía, más entendimiento de lo que las personas necesitan, de lo que las personas quieren en relación a las necesidades del negocio, pero con una apertura más amplia. Hoy
Los desafíos son globales, las oportunidades son globales, las capacidades ya no son propiedad de una industria y de una empresa, son del mercado y las personas buscan volcar sus capacidades, desarrollarse y comprometerse con su propio proyecto, ¿sí? Y eso lo pueden hacer en la compañía A, en la industria A o en la compañía B y la industria B. Lo que es importante es cómo esas personas son escuchadas, interpeladas y pueden volcar todo su valor en un momento determinado, porque puede ser que no sea para toda la vida, y eso también como compañías, como industria también tenemos que empezar a aceptarlo, ¿no? Somos una industria que venimos de una historia donde las personas entraban en la compañía para desarrollarse toda su vida y hoy estamos frente a un talento que no necesariamente va a buscar eso, va a querer eso. Entonces, como compañía nos tenemos que preparar, porque va a ser inevitable, no podemos pelearnos con esa realidad. Entonces es cómo maximizamos el valor que una persona puede dar para la compañía durante el tiempo que la persona elige quedarse con nosotros. Y para eso necesitamos, vuelvo a repetir, más escucha, más cercanía y co-construir con ellos más las soluciones, ¿no? No quedarnos detrás de un escritorio haciendo la política o diseñando la solución creyendo que eso es lo que las personas quieren. Tenemos que sumar más agilidad como industria, esto aprender de empresas de otras industrias que ya han evolucionado más rápidamente en este sentido. Somos una industria que no nació hace 10, 15 o 20 años, sino que venimos también con toda una historia y un aprendizaje y tenemos que incorporar nuevas prácticas, ¿no? El talento joven, sobre todo, busca experiencias más cortas, resultados en menor tiempo, poder estar involucrado en la toma de decisiones, menos burocracia, más flexibilidad, más colaboración. Bueno, todo eso lo tenemos que llevar a nuestras organizaciones y no solamente en espacios de proyectos, sino también en nuestro día a día, ¿no? Cómo embebemos nuestro ser del día a día con estas características. Y un último que ya lo dije, pero que para mí también es relevante en esta industria, es que él es el ser más apreciativos y más inclusivos. Y no inclusivos solamente desde un punto de vista de género, sino inclusivos desde el punto de vista de pensamientos, de distintas capacidades, de distintas experiencias. Creo que eso es lo que le va a permitir justamente a la industria aprender más rápido y evolucionar más rápido si podemos realmente estar abiertos a esos otros perfiles que a veces nos pueden sonar un poco disruptivos para los que estamos, o distintos para los que estamos acostumbrados, pero que quizás es lo que necesitamos. Gracias, Florencia. Michelle. Yo diría que si lo puedo resumir en solo una frase, es ofrecer una carrera profesional y no un trabajo. Una carrera profesional que se considere exitosa es lo que la gente busca, más que solamente un trabajo como era antes. Pero yo quisiera también incluir lo que hablábamos, lo que decías tú, Esteban, de que no nos olvidemos que el 50% del talento está ahí con la participación femenina. Es algo muy importante en esta industria y en otras industrias. Está un poquito más atrás, digamos, de otras. Y lo que yo quisiera decir para cerrar es que estando en un espacio como el que tenemos aquí, en donde tenemos representantes de muchas empresas de la industria en muchos niveles, desde nivel CEO hasta niveles más operativos. Yo más que pensar en qué tendríamos que hacer en general, yo diría que deberíamos todos pensar cada uno en la medida de sus posibilidades y de su poder, qué puede hacer en su empresa, en su práctica, en su industria, una sola cosa que pueda hacer la industria más atractiva. Porque tenemos muchas políticas, tenemos muchas ideas, lo cual está muy bien, hemos trabajado mucho, hemos llegado a muchos
hemos mejorado mucho, como lo veíamos en uno de los reportes de ayer, pero todavía hay mucho que hacer. Y hay unos retos muy claros que se han comentado, en los que yo creo que todos, solamente en este salón, podríamos hacer algo. Entonces yo diría, como soy profesora, entonces dejo tarea. ¿Qué voy a hacer yo dentro de mi posición, en mi labor dentro de esta industria, con la responsabilidad que tengo desde el punto de vista de hacer la industria más atractiva? ¿Cuál es mi contribución? ¿Cuál va a ser? Para que la próxima vez que nos volvamos a ver, podamos compartirlo. Gracias, Michelle. Gracias. Esteban. El problema de ser el último es que ya todos los anteriores ya dijeron todo. En mi caso, sí comparto con lo que tú dices. Yo creo que acá están varias personas que están en la capacidad de tomar decisiones que cambian en las organizaciones. Y creo que es ahí donde tenemos que cuestionarnos, tenemos que nosotros decir, a ver, constantemente, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer? Porque el problema siempre lo vemos para afuera, ¿no? Siempre el problema está afuera en las otras organizaciones, ¿no? Ni yo ni mi organización tiene ningún problema. Entonces, creo que el hecho es regresarnos a ver y cuestionarnos y ver si efectivamente estamos adecuando la situación para dar esas oportunidades. Creo que eso es indispensable. Caso contrario, pues solo será un discurso y nada más, ¿no? Y el próximo año nos sentaremos y seguiremos conversando exactamente lo mismo. Entonces, creo que es bueno ese autocuestionamiento para mirar hacia futuro y dar los pasos que tengamos que dar. Muchas gracias, Esteban. Finalmente, nos vamos con la tarea que Michelle nos ha encomendado. Necesitamos contar con equipos profesionales, digamos, con un amplio abanico de competencias, tanto profesionales técnicas como sociales. Sin embargo, también como empresas, justamente para hacer una industria más atractiva, necesitamos implementar o generar mecanismos que nos permita ser atractivos, ¿no? Haciendo un resumen de todo lo que bien han comentado ustedes, tenemos que generar el tema de liderazgo, tenemos que incorporar nuevas prácticas, tenemos que ser menos burocráticos y entrar a una mejora de un clima de diversidad, ¿no? Y nuevamente nos llevamos las tareas para el próximo año. Muchas gracias por su presentación. Les pido un aplauso para los panelistas. Muchísimas gracias al panel que nos ha acompañado, bastante humano, sensible, un panel que pone en el centro al ser humano como un ser profundamente holístico. Nos vamos a acomodar entonces todos juntos para la foto oficial y después pueden bajar por el lado izquierdo del estrado para poder recibir sus reconocimientos que les entrega la organización de este importante evento.